Son las 11:30. Si usted me dice, pastor, tranquilo, no hay problema, créame que le acepto eso y voy a predicar más tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Okay. Juan capítulo 9, verso 1 al 41. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Juan capítulo 9, versículo 1. Libro de Juan, capítulo 9. Cuando esté ahí, dígame amén, por favor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Qué bonito eso. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en el lodo a los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo? ¿Cómo regresó? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Qué dijo el ciego? No sé. Dijo: no sé. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas, estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, no lo sabemos tampoco. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron:
Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿ahora qué? Veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es él. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Y le qué? Y le adoró. Tome su asiento, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por ser tan bueno, por confiar tu palabra, Señor, en mí. Quiero, Señor, predicarla con denuedo, con unción, con poder, con fuego, Señor amado, y que tu pueblo sea bendecido. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, quiero hablar en esta hora en base a esta situación que la Biblia nos narra en este pasaje de Juan capítulo 9. Sí, la historia de un ciego de nacimiento. Voy a hablarles de la historia de este ciego de nacimiento. Amén. Entonces, si usted leyó conmigo, usted pudo ver que allí hay muchas cosas a resaltar. De este pasaje podemos resaltar muchas cosas. Yo voy a resaltar algunas entre tantas que hay. Y de eso le voy a hablar en esta mañana. Amén. Entonces, lo primero que quiero que usted entienda es que la palabra habla aquí en el verso 1 y dice, al pasar Jesús. ¿Al qué? Al pasar Jesús. Esa palabra me llamó la atención. ¿Por qué? Porque entendí que hay muchas cosas que Jesús hace al pasar. ¿Aló? Muchas veces Jesús decide ir directamente a alguien para bendecir a ese alguien. Otras veces Jesús decide pasar por el lado de ese alguien para que ese alguien reaccione y pueda, ¿sí?, acceder a Jesús. Entonces, cuando habla la Biblia, al pasar, ¿sí?, este ciego recibió la vista, pero Jesús no iba para donde el ciego. Jesús iba pasando. Diga conmigo, ¿iba qué? Pasando, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, yo pasaba, pero vi tu necesidad. Amén. Yo pasaba, pero no pude pasar de largo sabiendo que tú tenías una necesidad. ¿Sí? Mi destino era otro, pero al pasar pude ver tu necesidad y me detuve. Amén. Entonces, lo que puedo entender con esta palabra es que mucha gente ha recibido milagros de Jesús al pasar. ¿Aló? Mucha gente ha recibido milagros de Jesús al pasar Jesús. ¿Sí? La Biblia habla, por ejemplo, habla de la mujer samaritana. Dice que Jesús iba de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿Aló? Así que de Galilea, de Judea a Galilea, habían dos caminos. Uno que antes era más corto y otro que fue el que él tomó, ¿sí?, para llegar a Galilea pasando por Samaria. Ese camino tardaba 3 días para llegar. Y Jesús dijo, voy a pasar por Samaria. ¿Sí? Jesús sabía que en Samaria había una mujer necesitada.
Y él no dijo, voy para donde la samaritana, no, voy a pasar por Samaria. ¿Aló? Voy a pasar por Samaria. Podemos ver también al hombre que la Biblia llama como Zaqueo. ¿Sí? Jesús nunca decidió ir a la casa de Zaqueo. Jesús pasaba. ¿Aló? Y el pasar de Jesús hizo que en Zaqueo se despertara una ¿qué? Una necesidad por él. ¿Sí? Y Zaqueo está subido en el árbol, inspeccionando, viendo, para ver quién era Jesús. Y desde allí Jesús ve a Zaqueo. Y lo que Jesús ve en Zaqueo no es a Zaqueo, sino la necesidad que tenía Zaqueo. Pero Jesús iba pasando. Jesús, cuando ve una necesidad en alguien, él no pasa de largo. A no ser que la persona necesitada no muestre interés, porque Jesús le ayude. Porque si la gente no muestra interés, él pasa derecho. Pero si al pasar la gente muestra interés y dice, ay, va pasando, voy a aprovechar que va pasando, créame que él no pasa de largo. ¿Aló? Entonces, podemos ver varias sanidades que Jesús hizo al pasar. La mujer de flujo de sangre. Jesús pasaba con una multitud. Y la mujer de flujo de sangre, cuando vio que él pasaba, se lanzó a la multitud, apartó a la gente y llegó hasta donde él estaba. La mujer reaccionó al pasar de Jesús. ¿Aló? Y fue sana. Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino y Jesús pasaba. Jesús nunca determinó, vamos discípulos, vamos para donde Bartimeo. Él pasaba. ¿Sí? Y Bartimeo, cuando vio que él pasaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no pudo pasar de largo, porque Jesús, cuando ve que alguien muestra un interés por él, él nunca pasa de largo. ¿Aló? La gente que es indiferente a él se la pierde. Pero el que muestra un interés, el que muestra una necesidad por él, Jesús nunca pasa de largo. ¿De aquí o se fue? Entonces vemos, por ejemplo, hagamos un ejemplo más o menos cuando pasa el aguacatero por su casa. ¿Sí o no? ¿Por cuántas casas de aquí pasa el aguacatero? Por la mía pasa. Todas las mañanas aguacate, ¿no es? Si ves, Seba, si sabe. Entonces, cuando pasa el aguacatero, esa bulla del aguacatero, para algunos es molesta. ¿Sí o no? Para el que no tiene intención de comprar aguacates, esa bulla le fastidia. ¿Sí o no? Para el que en ese momento no tiene cómo comprar o no le gusta el aguacate, esa bulla es molesta. Pero para el que está esperando un aguacate para el almuerzo, esa bulla del aguacatero, wow, es como un alivio, dice, wow, viene el aguacate. ¿Me hago entender? Entonces muestra un interés y la bulla no le molesta. ¿Usted ha visto que a veces usted sale a predicar y a algunos la bulla le molesta? Pero hay otros que dicen, hable más, porque eso me está llegando a mi alma. ¿Sí? Jesús pasa, algunos lo toman, otros lo rechazan. Pero él no deja de pasar. ¿Está aquí? Hay gente por las cuales Jesús pasa y la socorre. Hay otras que Jesús pasa y solamente se deja sentir, se deja escuchar, como el aguacatero. Aquel que está en su casa, el aguacatero no va a tocarle la puerta, él pasa y hace bulla para que lo escuche. ¿Aló? Muchas veces Jesús pasa por la vida de alguien y hace bulla para que lo escuche. Porque él espera la reacción de esa persona. ¿Me hago entender? Pero hay gente, por ejemplo, que está en casa y en su soledad está clamando a Dios. ¿Aló? Está diciendo, Señor, no aguanto más. Señor, mira mi problema. Señor, mira esto. Y a esa gente Jesús no pasa, Jesús la visita. ¿Aló? El que está allí en su dolor, clamando, y nadie lo escucha, pero él está diciendo, Señor, ayúdame, no tengo más fuerza. Gente que aún no conoce de Dios, pero está pidiéndole. Jesús no pasa, Jesús lo visita. ¿Aló? Jesús manda a alguien directamente a esa persona porque él escucha su clamor. Hay gente que tiene un dolor, tiene una aflicción, pero no clama.
No siente la necesidad de que sea Dios quien lo socorra. A esa gente Dios no los visita, Dios pasa. Hace bulla para que lo escuchen. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 1 al 8, usted ve una historia allí y habla de un paralítico, ¿cierto que sí? Habla de un paralítico, que ese paralítico llevaba enfermo, ¿cuánto? 38 años. ¿Sí? 38 años. Y este paralítico, ¿sabe dónde está? Este paralítico está en el pórtico de Salomón, ¿sí? En el lugar sagrado. Y allí está este paralítico porque dice la Biblia que de tiempo en tiempo descendía un ángel y agitaba el agua y el primero que se metía quedaba sano. Y este paralítico llevaba 38 años bregando a meterse. Así que le está demostrando que quiere ¿qué? Ser sano. ¿Sí? Eso está demostrando que el paralítico está haciendo de su parte todo lo posible para ser sano. Pero sus fuerzas no le daban. Y dice la Biblia que cuando Jesús pasaba y vio al paralítico y se dio cuenta que llevaba 38 años, se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué vio Jesús en el paralítico? ¿Los 38 años o el esfuerzo que estaba haciendo por lograr su sanidad? Entonces el paralítico le dice, Señor, pero si nadie me ayuda a meterme al estanque. Así que mientras él se arrastraba para meterse, otro se tiraba primero. Y el paralítico 38 años viendo las sanidades de otros, no porque él no la anhelara, sino porque sus fuerzas no le daban. ¿No está aquí o se fue? Entonces hay gente que quiere hacer algo, que quiere alcanzar algo, ¿sí? Pero sus fuerzas no le dan. Pero hay un anhelo en su corazón, hay un deseo, ¿sí? Y a esa gente es la que Jesús llega y visita, ¿sí? Y le dice como el paralítico, ¿quiere ser sano? Y el paralítico lo que responde es, no tengo quien me meta en el estanque, pero Jesús le dice, toma tu lecho y vete. ¿Está aquí? Toma tu lecho y vete, porque yo he visto tu esfuerzo, ¿sí? Yo he visto tu esfuerzo. Son 38 años que tú no has desistido. 38 años que no te has dado por vencido. 38 años que la vida te ha tratado fuertemente, pero aún sigues ahí, avanzando, tratando de avanzar, tratando de crecer. Hay obstáculos, pero tú no te detienes, tú siempre tratas de pasar. Jesús ve la disposición. El problema es que hay gente que ¿sabe qué? Se sienta a esperar que Jesús haga. Y a esa gente, la Biblia lo llama perezosos. ¿Cómo lo llama? Perezosos. Ay, es que yo estoy esperando un milagro de Jesús y nunca vienen a la iglesia. Ay, pastor, ore por mi hijo que está en la droga. Y la mamá se preocupa por el hijo, pero ni siquiera ella se preocupa por buscar de Dios. ¿Ha hablado con gente así? Inconversos que lo dicen usted, pastor, ¿sabe qué? Tengo un problema a mi hijo. ¿Sí? Ore por él. Ajá, ¿y usted? ¿Sí? Entonces la gente cree que Jesús, ¿sí?, es un bombero que cuando hay un problema, ahí está para pagar. ¿Sí? Jesús conoce los corazones. Jesús ve el esfuerzo de la gente. Jesús ve la disposición del corazón. Amén. Y Él responde a la disposición del corazón. Este hombre era ciego ¿de qué? De nacimiento. Y aquí viene una pregunta. Este ciego no fue que él en el transcurrir de su vida tuvo un accidente y perdió la vista. No fue que vino una enfermedad a él que le hizo perder la vista. No fue eso. Él nació ciego. ¿Usted está aquí? Así que este ciego, ¿usted qué cree? ¿Era responsable de su ceguera o no?
Él nació ciego, él no era responsable de su ceguera. ¿Me hago entender? Entonces, la pregunta que le hacen los discípulos es, ¿quién pecó? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién pecó? Porque ellos relacionan una enfermedad, ¿sí?, al pecado. Porque ellos lo primero que preguntan no es, Señor, pero ¿será que ese señor que está ciego, será que se accidentó? ¿Será que...? Ellos preguntan quién pecó. Porque ellos sabían, por la palabra sabían que toda enfermedad es consecuencia del pecado. Amén. A no ser que Dios la permita para glorificarse. ¿Sí me hago entender? Entonces ellos conocían la palabra. Ahora, hay una pregunta. ¿Hay gente que nace enfermo? ¿Usted qué cree? Sí. ¿Hay gente que nace con malformación? Claro. Sí. ¿Hay gente que nace con problemas de homosexualidad? No. Bueno, si usted me dice que no, entonces ¿cómo opera la maldición generacional? ¿Aló? Porque si hay una maldición generacional con la cual el niño nace, se supone que desde el vientre viene con esa maldición. No es que la logra al tiempo. ¿Aló? Porque la maldición es por genética. Así que él debe nacer con esa maldición. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay gente que nace con toda esta situación, con todos estos problemas. ¿Sí? Pero entonces, la pregunta que hacen los discípulos es, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Mire que él lo relaciona. O pecó él o pecaron sus padres. Ahora, descartamos que él haya pecado. Descartémoslo. Porque sabemos que un niño, ¿cómo va a pecar desde el vientre? ¿Me hago entender? Entonces, si no fue él el que pecó, entonces los que pecaron fueron ¿quiénes? Sus padres. ¿Sí? Pero en este caso Jesús les aclara y les dice, no pecó ni él ni sus padres. La Biblia es clara cuando dice en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Dice que Dios visita la maldad de los hijos, de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Me hago entender? Entonces, en Ezequiel, creo que es en Ezequiel, que dice, Ezequiel 16, 44, dice, de tal padre, tal hijo. ¿Sí? Ese era un dicho, un adagio que tenían, de tal padre, tal hijo, lo que hoy decimos a veces, hijo de tigre, nace pintado. ¿Por qué? Porque el hijo saca la genética del padre. ¿Me hago entender? Entonces, cuando la Biblia dice que Dios, la maldad de los padres recae sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, quiere decir que el niño desde que nace con conductas. ¿Me hago entender? Nace con conductas pecaminosas de parte de sus padres. ¿Sí? Entonces me llama la atención que Jesús le dice, no pecó ni él ni sus padres, sino que esto sucedió para que la gloria de Dios se manifieste en él. Amén. Así que un ser humano puede nacer con problemas, con malformación, con enfermedad, pero en algunos casos, muy pocos, no es por causa del pecado, es porque Dios en algún momento de la vida de esa persona, Dios se va a glorificar. ¿Aló? Y uno dice, pero es que yo siendo tan bueno, ¿por qué mi hijo nació así? ¿Por qué mi hijo tal cosa? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Sí? Y si no es por causa del pecado, Dios en algún momento de la vida de ese hijo, Dios se tendrá que glorificar, porque la palabra no miente. ¿Sí? La palabra no miente. Entonces, la mayoría de los casos, cuando un niño nace con problemas, es por el pecado de los padres. ¿Cuántos hijos no son engendrados cuando los padres están borrachos?
en medio de una borrachera, en medio de una drogadicción, drogados, ¿sí o no? Con tantas cosas pecaminosas encima, y allí es engendrado este hijo. Entonces, ¿cómo van a ser? El mismo David dijo, en pecado me concibió mi madre. Lo dijo David, ¿sí? En pecado me concibió mi madre. Dijo que nacen a través de un adulterio, a través de una fornicación. O sea, todas esas cosas, por la misericordia de Dios, no todos nacen con problemas, pero algunos sí. ¿A causa de qué? Del pecado. Dice la Biblia en el verso 7, allí de Juan, dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Me llama la atención que Jesús, el tipo está ciego, se supone que no se puede mover por sí solo, ¿cierto? Jesús le unta saliva e inmediatamente él no recobra la vista, sigue ciego. Le dice, ve y lávate al estanque de Siloé, ¿sí? Y dice la Biblia que él fue y se lavó. Entonces aquí hay una pregunta, ¿cómo hizo el ciego para llegar al estanque de Siloé si no veía? ¿Aló? Entonces podemos ver algo, y es que muchas veces hay cosas en la vida suya y en la vida mía que suceden como consecuencia ¿a qué? A una obediencia. Dios muchas veces te va a decir que hagas cosas que tú no vas a entender. Dios muchas veces te va a decir que hagas cosas que tú no ves por dónde empezar. ¿Aló? Pero simplemente cuando tú dices, sí, yo las hago, ¿sí? Tú vas a ver inmediatamente las puertas para entrar a donde tienes que ir. ¿Aló? Entonces este ciego, su sanidad, ¿sí? Fue basada en ¿qué? En una obediencia. ¿En una qué? Hay sanidades que se dan porque alguien ore por ti y Dios te sana, pero hay sanidades que se dan a través de la obediencia. ¿Aló? Hay liberaciones que se dan porque alguien oró por ti, te ministró liberación, caíste en liberación, fuiste libre. Pero hay otras liberaciones que se dan por obediencia. ¿Sí? Tú empiezas a obedecer la palabra y te vas acercando a la luz. Y al acercarte a la luz, las tinieblas empiezan ¿a qué? A salir. ¿Sí? La obediencia. Y él le dice, vete a lavar el estanque de Siloé. Y hay gente que dice, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Dios te dijo, haz esto, Señor, ¿y cómo? Señor, pero es que no veo la forma, no veo por dónde y cómo. ¿Sí? Este ciego no preguntó el cómo, aunque no tenía las facultades para ir, él fue. ¿Fue qué? Obedeciendo una palabra. ¿Aló? Y usted que está aquí, muchas veces Dios le va a decir, emprende algo, haz algo. Y muchas veces tú miras para allá y miras para acá y no ves. Señor, ¿y cómo? Hubo un hombre en la Biblia llamado Zacarías que se atrevió a preguntarle a Dios, Señor, ¿y cómo va a ser esto? Zacarías, siendo un sacerdote, estaba orando en su lugar, en su santuario, y allí Dios le habla una promesa que iban a hacer, que iba a tener un hijo, ¿sí? Hablando de Juan el Bautista. Y Zacarías se atreve a preguntarle, ¿y cómo va a ser esto? Y esa pregunta le costó a Zacarías quedarse mudo 9 meses. ¿Aló? Señor, ¿y cómo? Señor, pero ¿y cómo? Señor, pero si no tengo plata. Señor, pero si tal cosa. Cuando Dios te diga, haz algo, simplemente obedece. ¿Aló? Simplemente obedece. Verso 8 y 9. Versículo 8 y 9. Dice, entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, él es. Otros decían, se parece. Pero él dijo, yo soy. ¿Aló? ¿Quién dio veracidad
del milagro? El mismo. ¿Aló? Porque cuando Dios hace algo en tu vida, el que puede dar un testimonio poderoso eres tú mismo. ¿Aló? Eres tú mismo quien puede decir, dar fe de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? Unos decían, no, él se parece que no es. Otros decían, sí, él es. Pero él dijo, sí, yo soy. ¿Aló? Entonces, cuando Dios hace algo en tu vida, ¿sí? El indicado para promulgar eso eres tú. ¿Aló? Porque eres tú el que puedes contar a la gente con pelo y señal lo que Dios hizo contigo. No esperes que la gente dé testimonio de ti. Tú estás para dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sí? Él dijo, yo soy. ¿Sí? Y ante eso, ¿quién va a dudar? Si él mismo está dando certeza de que él era el que estaba ciego, pero que ahora estaba viendo. ¿Sí? El problema que pasa es que hay gente que Dios hace algo por ellos y les cuesta testificar. Y no solamente habla que usted pase aquí al frente y testifique, no, dígale a la gente afuera, a los que están a su alrededor, lo que Cristo ha hecho con usted. Amén. Dígale a la gente que Cristo es poderoso. Dígale a la gente que Él lo socorrió, que Él lo ayudó, que Él hizo un milagro en su vida. Dígale a la gente. Porque eso va a despertar fe. Y el ciego dijo, sí, yo soy. No es otro, yo soy el que era, pero que ahora no es. ¿Está aquí? Yo soy el que mendigaba, pero que ahora estoy en victoria. Yo soy el que esperaba que alguien me socorriera, pero ahora puedo socorrer a otros. ¿Aló? Él dijo, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Sí? La gente está esperando que tú testifiques de lo que Dios ha hecho contigo. La gente puede ver, mira, la gente puede ver que tú has cambiado. Y la gente ve que antes eras un borracho y ahora ya no bebes. Y te critican. Pero cuando tú te sientas con esa persona y le explicas de qué manera Dios intervino en tu vida, créeme que el concepto va a cambiar. ¿Aló? Pablo tuvo que narrar su conversión. Él dijo, yo antes era un perseguidor de la iglesia, yo antes era esto, yo antes era aquello, pero Cristo apareció en mi vida y mi vida cambió. ¿Aló? Y Pablo hablando de su testimonio, ¿sí? De su testimonio, ¿sabe? Hubo un hombre llamado Gamaliel. Le dijo, Pablo, por poco me persuades. ¿Usted está aquí? Pablo, por poco me persuades. Entonces Pablo fue un hombre que testificó. Y me llama la atención que Pablo decía que esto es otro mensaje que tengo para en algún momento compartirlo. Pablo decía que él, dice la Biblia, que él predicaba de que Cristo era el Hijo de Dios. Y la gente decía, no, este nos está engañando, este es un perseguidor de la iglesia. El recién convertido, ¿sí? Estaba predicando, Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Y la gente no le creía, ¿sí? La gente no le creía. Y dice la Biblia que cuando la gente no le creía, él no desmayó. Él no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él no dejó de testificar que Cristo era el Señor. Él dice que más se esforzaba, ya no por predicar, sino por demostrar que Cristo era el Señor. Hay gente que no te va a creer por tu palabrería. Hay gente que te va a creer por tu testimonio. ¿Aló? Dice que él más se esforzaba por demostrar que Cristo era el Señor. ¿Sí? Cuando la gente no crea lo que tú le prediques, predícale con tu testimonio de vida. Entonces, solo el que vive las cosas puede dar verdadera fe de lo que vivió. ¿Sí? Solo el que las vive. El que da testimonio de otros. Mire qué pasó con este hombre que decía, yo predico en el Dios que predica Pablo. ¿Y qué pasó con él? O sea, no puede dar fe, testimonio de alguien que él no conoce. De algo que él no conoció. ¿Sí?
Verso 10 al 12, hay algo interesante allí. Versículo 10 al 12. Dice la Biblia, estamos en el capítulo 9. Unos decían, Él es. Y otros, capítulo 10. Verso 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. ¿Sí? Y recibí, dice el verso 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Estaba leyendo este pasaje y cuando leí esto me entristecí. Me entristecí, ¿por qué? Porque este hombre está narrando, primeramente, sabía el nombre del que lo había sanado, ¿sí? Un hombre llamado Jesús. Sabía también de qué forma lo sanó. Hizo lodo, lo untó en mis ojos, me dijo, ve y lávate, fui y me lavé, y vine y recobré la vista. ¿Sí o no? Sabía esto, pero cuando le dicen, ¿dónde está? Dice, no sé. ¿Sí? No sé. ¿Cómo es que un hombre ciego de nacimiento, toda su vida sin ver la luz del día, Jesús aparece y lo sana, y Jesús, él no sepa dónde está Jesús? ¿Usted me está entendiendo? Toda su vida ciego, porque pasó algo. Jesús le dijo a él, ve y lávate. Fue y se lavó y regresó donde estaba Jesús. Y cuando regresó, ya regresó viendo. Así que él vio quién fue el que lo sanó. ¿Me hago entender? Pero entonces me llama la atención esto, porque ¿por qué este hombre no se aferró a Jesús? ¿Por qué no dijo, Señor, yo te sigo? Yo a partir de hoy, mire lo que pasó con Bartimeo. Bartimeo estaba sentado junto al camino, ciego y mendigo. Y pasó Jesús, lo sanó. Y dice la Biblia que desde que él recibió sanidad, seguía a Jesús en el camino. ¿Me hago entender? Entonces, este hombre, toda su vida ciego, Jesús lo sana y le pregunta, ¿y dónde está? No, no sé. ¿Usted cree que así hay gente hoy en día? Que Jesús ha hecho cosas grandes en ellos, y si hoy les preguntan, ¿y dónde está? ¿Está en tu corazón? Ah, no. ¿Aló? Si Jesús hizo algo grande en mi vida, el lugar donde lo pueden encontrar se llama mi corazón. ¿Está aquí? ¿Cómo no voy a saber dónde está Él? ¿Sí? Y este ciego dice, no, yo no sé. Créame que yo a partir de ese momento, yo dejo familia, dejo todo y yo sigo a Jesús. ¿Me hago entender? Yo lo sigo. Porque lo que mi familia no pudo hacer, Él lo hizo. ¿Aló? Mi familia toda la vida conmigo y siendo ciego y nunca me pudo dar la vista. Pero vino uno y me la dio. ¿Cómo no lo voy a seguir? ¿Cómo no voy a vivir para Él? Ya no vivo para mi familia. Ya no vivo para mí. Ya tengo que vivir para Él. El problema es que hoy en día la gente, Jesús hace una cosa, hace otra a favor de la gente, y la gente tiene a Jesús en poco. Lo tienen en poco. Todos los días Jesús te sustenta. Todos los días Jesús hace milagros en tu vida. Pastor, ¿cómo así? Yo no he visto. ¿Te levantaste hoy, sí o no? Eso es un milagro. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Ah, no sé. Examinamos tu corazón y Jesús por ningún lado allí. ¿Aló? Hombre, mire, el propósito primario por el cual Jesús vino y murió en la cruz no fue para darnos riquezas, no fue para darnos casa, carro, beca. ¿Aló? No fue ni siquiera para darnos sanidad. El objetivo primario fue darnos salvación. ¿Está aquí? ¿Fue darnos qué? Salvación. ¿Sí? Entonces, si tú sabes
que ya tú hoy eres salvo, que si mueres tienes un lugar en el cielo? ¿Aló? ¿Cómo que si alguien examina, si Dios examina tu corazón, no va a encontrar a Jesús por ningún lado? Hay gente tan vacío de Dios. Hay gente que está más lleno del mundo que de Dios. ¿Aló? Hay gente que su mente está más llena de lo mundano que lo de Dios. Y le preguntaron, ¿dónde está? No lo sé. Eso me impactó. Porque es que Jesús no hizo cualquier cosa en la vida de este hombre. Una persona ciega es una persona que no disfruta la vida. Así tenga el dinero que quiera. ¿Aló? Porque cuando usted no puede contemplar lo que está a su alrededor, ¿sí? Usted no puede disfrutar nada. ¿Está aquí? Entonces la vista es algo tan primordial para el ser humano. Tan primordial porque la vista te permite caminar derecho. La vista te permite evadir obstáculos. La vista te permite saber elegir. ¿Aló? Entonces es algo tan primordial en la vida de un ser humano, pero este hombre no la tenía. Imagínese si este hombre se hubiera casado. Cualquier mujer le hubiera servido. Porque él no podía haber escogido buscar una que tenga estos y estos atributos. No, él se hubiera basado quizás por lo bonito de su voz. Porque al menos podía escuchar, pero no podía ver. Llega Jesús y lo sana, la vida de él cambia. Y ahora, ¿dónde está Jesús? No sé. Y así hay muchos de ustedes hoy aquí. Que si les preguntan, ¿dónde está Jesús en tu vida? No sabes. Porque no tienes una relación con Él. Porque no le buscas. Porque no te has comprometido con Él de verdad. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en tu vida? Pero te haría otra pregunta. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Si tú reconoces que Él ha hecho algo por ti, entonces ¿dónde está Él? Tú me tienes que decir dónde está. ¿Aló? Porque lo que Él ha hecho en tu vida es para que tú te enamores de Él. Lo que Él hace en tu vida es para conquistar tu corazón. Porque Él no vino. El objetivo primario no fue darte riqueza, darte sanidad. Él hace eso simplemente para conquistarte. ¿Aló? Para que a través de eso tú te enamores de Él y veas que Él es poderoso. Amén. Pero hay gente tan indiferente que reciben y reciben de Dios y son indiferentes. ¿Aló? Siguen llevando una vida floja con Dios. Siguen llevando una vida que más es mundano que cristiano. ¿Por qué? Y a este ciego le preguntaron, ¿dónde está Jesús? Y él dijo, no lo sé. Y de verdad le digo, me entristecí cuando leía esto. Digo, no sé. En el verso 17. Verso 17. Dice la Biblia, por eso, verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta. Señal de que no conocía a Jesús. ¿Aló? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? No es un profeta. ¿Qué dices tú del que murió en la cruz por ti? ¿Qué dices tú del que te lavó de tus pecados? ¿Qué dices tú del que te sacó de la inmundicia y hoy te tiene en su reino? ¿Qué dices tú? ¿En qué concepto lo tienes? ¿Quién es Él para ti? ¿Me hago entender? Tú podrás decirme, no, profeta. Como dijo este ciego. Tenía tan en poco a Jesús que para él era un simple profeta. ¿Sí? Era un simple profeta. En algún momento, miren qué tan importante. Es tan importante para el Señor saber en qué concepto tú lo tienes. Te dice que no. Al Señor que se va a preocupar por eso. Un día le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí o no? ¿Quién dice en qué concepto me tiene la gente?
Los discípulos le dijeron, no, unos dicen que tú eres Jeremías, por allá Isaías, o alguno de los profetas que resucitó. Jesús dijo, listo, está bien. Ese es el concepto que tiene la otra gente de mí, en los que están distanciados. Ese es el concepto, no me conocen. Pero, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Aló? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Le está hablando ya a los 12, a los que estaban día y noche con él, a los que habían aprendido de él, a los que habían sido transformados, a los que caminaban, los que veían milagros, los que veían todo lo que él hacía. Les dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso me da a entender que Pedro tenía claro la importancia, la grandeza, la magnitud de la presencia de la persona de Jesús. ¿Aló? Porque con esto está encerrando tantas cosas, ¿sí? Si le hubiera preguntado a los 5,000 que él alimentó cuando multiplicó los panes y los peces, ¿sabe qué hubieran dicho ellos? Jesús, wow, es el proveedor. ¿Sí o no? Si a ti te preguntan, ¿quién es Jesús para ti? Tú dirías, no, es mi sanador. Claro, porque te dio sanidad. Lo ves solamente como el sanador. Pero Pedro dijo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo del Dios viviente, está diciendo Pedro, es el Todopoderoso. ¿Aló? Es el Todopoderoso, es el que sana, es el que salva, es el que limpia, es el que perdona, es el que prospera. Es el Todopoderoso, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿En qué concepto tienes a Jesús en tu vida? Cuando hablas con otros, ¿cómo le presentas a Jesús? ¿Aló? ¿Cómo le presentas a Jesús a las personas que tú les compartes? ¿Cómo? ¿Simplemente como un sanador? ¿Simplemente como alguien que puede hacer un milagro? ¿O se lo presentas como el que todo lo puede? ¿Sí? Porque tú sabes de que en tu vida ocurrieron cosas que solamente Él pudo hacer. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al concepto que tú tengas, así mismo lo vas a proyectar. ¿Sí? Así mismo lo vas a proyectar. Jesús le dijo a los 5,000 que comieron el pan que Él multiplicó. Les dijo, ustedes me buscan a mí solamente porque vieron que multipliqué los panes y comieron y quedaron satisfechos. ¿Aló? Y así hay cristianos que buscan a Jesús solamente por... ¿Aló? Si no hay comida, Jesús no les sirve. ¿Aló? Si no hay sanidad, Jesús no les sirve. Si no hay un empleo, Jesús no les sirve. Porque solamente ven a Jesús como el que te puede llevar la comida a la mesa. ¿Aló? Pero cuando tú te sales de esa casilla y ves a Jesús como el Todopoderoso, que en todo lo que tú lo necesites, lo requiera, Él puede obrar en tu vida, tu mente cambia. ¿Sí? Tu mente cambia. Este ciego, después de haber recibido un milagro tan grande, porque dice la Biblia, dice, nadie ha podido darle la vista a un ciego de nacimiento. Allí mismo dice en el pasaje. Nadie jamás ha podido darle la vista a un ciego de nacimiento, pero Jesús sí. Este ciego fue privilegiado entre tantos que quizás sabían. Y este ciego, en vez de tener una cercanía, un conocimiento pleno de Jesús, seguirlo, ¿sí? Lo primero que dice, ¿dónde está él? No sé. Segundo, ¿qué dices tú de él? Ah, es un profeta. ¿Recuerdas que la primera interpretación que dio la samaritana de Jesús fue que era qué? Un profeta. ¿Sí? La samaritana, cuando estaba hablando con Jesús, le dijo, lo primero que le dijo, me parece que tú eres profeta. Lo puso tan en poco. No es que los profetas no sean, pero para lo que él es, lo resumió.
lo bajó, ¿sí? Pero cuando ya ella empieza a hablar con él y cosas van surgiendo, ya cuando ella ve que verdaderamente estaba recibiendo algo poderoso de él, ahora se fue a hablar de él y ya no hablaba como un profeta. Dijo, hablé con un hombre que me dijo que todo de mi vida, ¿sí? Y dice la Biblia que la gente creyó por la palabra de la samaritana. Pero después vinieron a Jesús y le dijeron, quédate con nosotros. Le rogaron que se quedara. Pero la que llevó el mensaje fue la samaritana. Amén. ¿Cómo ves a Jesús? Voy a terminar. ¿En qué nivel de estima tienes tú a Jesús? ¿En qué nivel de estima? Versículo 24. Es que hay unas cosas que me impactaron de este ciego. Versículo 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Sí o no? Están diciendo los fariseos. Miren lo que responde el ciego. Entonces respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, es que habiendo yo nacido ciego, ahora veo. ¿Te entiende eso? El ciego le están diciendo, ese hombre que te sanó es un pecador. Están dando un mal testimonio de aquel que lo sanó. ¿Sí? Y él dice, bueno, no sé, si sea pecador no lo sé. ¿Cómo obras tú cuando te enfrentas con la gente que habla mal de Jesús? ¿Será que tienes argumentos para defender su honra, su integridad? ¿Aló? O simplemente, no, pues, la verdad, si él, como dice lo que sacaron, que Jesús era el esposo de María Magdalena, ¿sí o no? Que se había, pues, que había tenido relación con María Magdalena. ¿Cómo desmientes tú eso? ¿Sí? Debes de tener argumentos para decir, no, el Jesús que yo conozco no es el que tú me estás hablando. Ellos le dijeron, él es pecador. Él dijo, pues no sé, que sea pecador no lo sé. Lo único que me interesa es que hizo un milagro en mí. Así hay gente que no le importa lo demás, lo que le importa es lo que recibió. ¿Está acá? No le importa lo demás, lo que importa es recibir de él, ¿sí? Pero usted tiene que saber que su Cristo, dice la Biblia, que es el que es 3 veces santo. Amén. Si alguien dice lo contrario, usted tiene que tener argumentos bíblicos para desmentir. Vaya a hablar con un católico y háblale mal de María y verá el problema que se mete. ¿Aló? Ahora hablan de su Cristo, de su Salvador, y a veces, bueno, este ciego dijo, no, pues yo no sé si sea un pecador, ¿sí o no? No lo sé. Lo único que me interesa es que ya me salve, ya veo. ¿Está aquí? No nos puede interesar solamente el milagro. Nos tiene que interesar él. ¿Aló? Nos tiene que interesar él. ¿Sí? Yo no sé si es pecador. ¿Sí? Hay gente que sabe del milagro, pero no sabe del Dios de los milagros. ¿Aló? Si te preguntan lo que Dios ha hecho en tu vida, lo describes. Pero si te preguntan, ¿y quién te sanó? ¿Y quién te dio salvación? ¿Y quién? No sabes. Porque nunca te has preocupado por conocerle a Él. Voy a volver a repetir eso. Nunca te has preocupado por conocerle a Él. Es que yo soy salvo. ¿Y quién te dio salvación? No sé. Tiene que importarte la salvación, pero también te tiene que importar el Salvador. ¿Aló? Porque mientras estés en esta tierra necesitas tener una relación con Él.
Y él dijo, si es pecador, yo no sé. Lo importante es que ya me sanó. Eso es lo más importante. Entonces, dice la Biblia en el verso 34, que a este hombre lo expulsaron de la sinagoga. Los fariseos lo presionaron, de hecho hablaron con los papás de él, le dijeron, bueno, este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego. Ellos dijeron, no, pues pregúntenle a él ya tiene edad, ¿sí? Que puede responderle, pregúntenle a él. Y llegó el punto en que lo expulsaron de la sinagoga, ¿sí? Se fue. Pero me llama la atención, mis amados, de que después de que expulsan al ciego de la sinagoga, ¿tú crees que hay lugares, hay atmósferas que no te permiten a veces glorificar a Dios por lo que Él ha hecho contigo? ¿Aló? Hay atmósferas que a veces no te permiten dar la gloria merecida a su nombre, que es necesario que Jesús te saque de ellas. ¿Aló? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que te rodea, tú dices, pero ¿cómo voy a compartir con él tan grande milagro? Si lo que va a hacer es criticarme. ¿Aló? Son personas que no son aptas para compartir con ellos un milagro recibido del Señor. Entonces muchas cosas te reprimen porque el entorno no se presta para glorificar al Señor. Y Dios tiene que sacarte muchas veces de ese entorno a lugares donde realmente tú puedas levantar tu mirada y levantar tu voz y glorificar al Dios Todopoderoso sin restricción, sin pena, sin miedo, ¿sí? Porque el religioso siempre te va a criticar, pero el que conoce a Cristo te va a ayudar a glorificar. Y voy terminando. Y dice que en el verso 38, dice el verso 38, mire lo que dice la palabra. Dice el verso 35, perdón, al 38. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, oiga bien, hallándole le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Oiga eso, ¿crees en el Hijo de Dios? Ya lo habían expulsado. Desde que este hombre fue sano, no había tenido un encuentro con Jesús. Estaba disfrutando su sanidad, pero no tenía una relación con el sanador. Entonces dice, y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Mire que ni siquiera sabía quién era Jesús. Porque en el momento en que fue sanado no se interesó en seguirle. ¿Sí? No sabía quién era. ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es él. Verso 38, y dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Así que este hombre recibió sanidad, ¿sí? Y lo que él debió haber hecho después de recibir sanidad, como respuesta, como gratitud, era haber adorado al sanador. ¿Aló? Pero él se enfocó tanto en su sanidad que descuidó al que lo sanó. Después de que fue expulsado, tuvo que permitir Jesús que lo expulsaran para poder tener un encuentro con él. ¿Aló? Hay momentos que Dios te va a permitir a ti moverte de lugares, aún forzadamente, con tal de tener un encuentro con él. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Aún forzadamente Dios va a permitir que salgas, porque es la única manera de encontrarte con él. Es la única manera de que tú no solamente disfrutes tu sanidad, sino que lo disfrutes también a él. Dice la Biblia que solo cuando él fue expulsado, ahora tuvo el encuentro con Jesús. La pregunta fue, ¿crees? Ahí me tengo yo otra pregunta. Jesús sanó a este ciego y nunca le preguntó si creía. ¿Aló? ¿Sabes por qué no le preguntó si creía? Porque este tipo de sanidad no depende de si cree o no cree, porque es el tipo de sanidad que es para glorificar el nombre del Señor. ¿Usted está aquí? Entonces el tipo de sanidad que después de la sanidad
es donde se tiene que despertar la fe. Por eso él dice, no pecó nadie. Esto es para glorificar el nombre del Señor. ¿Sí? Y entonces Jesús no le preguntó, ¿usted cree para ser sano? No, él llegó simplemente y le dijo, ve y lávate. ¿Aló? Y él regresó viendo. Pero ahora que tiene el encuentro, le digo, ¿tú crees? ¿Y cómo voy a creer si no lo conozco? ¿Aló? ¿Cómo voy a creer si me enfoqué solamente en la sanidad, pero descuidé al sanador? ¿Cómo voy a creer en él? El que habla contigo, ese es. Y en ese momento dijo, yo creo. ¿Aló? Yo creo. ¿Sí? Y en ese momento le adoró. ¿Qué hizo? Le adoró. ¿Sí? Le adoró. Así que este ciego, su vida, mire, por eso es claro cuando la Biblia dice que esta enfermedad era para glorificar el nombre del Señor. Así que este hombre estaba destinado por Dios, no solamente para ser sano, sino también para ser salvo. ¿Aló? Y él recibió la sanidad, pero no terminó todo allí. Jesús se lo encontró después. ¿Sí? Y allí fue donde él vino a conocer a Jesús. El que valora lo que Jesús ha hecho en su vida, lo sigue. ¿Lo qué? Lo sigue. ¿Sí? Lo sigue. El que valora lo que Jesús ha hecho en su vida, se propone vivir para él. ¿Sí? El que valora lo que Jesús ha hecho en su vida, en todo tiempo lo anhela a él. Porque si lo sanó de su ceguera, también puede hacer muchas otras cosas por él. Y este ciego vino a adorar al Señor fuera cuando lo expulsaron. ¿Era un propósito de Dios que lo expulsaran? Claro. Porque si no lo expulsan, él se queda allí disfrutando solamente su sanidad. Los 10 leprosos, ¿cuántos recibieron salvación? 1, pero los 10 fueron sanos. ¿De qué sirve la sanidad sin salvación? Por eso usted cuando predique a alguien, no solamente predique del Dios sanador, predíquele del Dios que salva. Porque el mensaje de las buenas noticias, el mensaje evangelístico, no es el Dios sanador, es el Dios salvador. ¿Aló? Es el Dios salvador. Por eso él dice, vayan a todas las partes, a todos los lugares, prediquen este evangelio. El que crea, ¿será sano? ¿Será qué? ¿Sano? Será salvo. Y estas señales seguirán, ahora sí. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán esto, harán aquello, pero el objetivo principal del mensaje es salvación. Vuelvo y le digo, cuando usted le predica a alguien de sanidad, lo trae entusiasmado a ser sano. Recibe sanidad y como por eso solamente vino, se va. ¿Usted está aquí? Entonces predique salvación. Porque cuando usted predica salvación, la gente viene y permanece. Y dice la Biblia que le adoró. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! ¿Sí o no? ¡Qué bonita historia! ¿Sí? ¿Cuántos hay aquí que pueden decir, yo recibí algo poderoso de Dios, pero no lo conozco? Él para mí es un simple profeta. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí que dicen, yo recibí algo poderoso de Dios, pero Él es todo para mí? Yo sin Él no puedo vivir. Eso que Él hizo por mí me enamoró tanto, conquistó tanto mi corazón que yo no puedo vivir sin Él. Donde Él vaya, yo voy. Amén. Donde Él vaya, yo voy. Lo que Él diga, yo lo hago porque Él se manifestó en mi vida. Hizo algo que nadie pudo hacer. Ese es Jesús de Nazaret. Yo sé que aquí hay gente muy enamorada del Señor, enamorada profundamente, que son capaces de darlo todo por Él. Pero también sé que hay otros que lo tienen en poco. Hay otros que tienen a Jesús quizás hasta menos que un profeta. Para ellos Jesús no es ni siquiera un profeta. ¿Aló? Y esa es la gente que yo quiero hablarle en esta mañana. Decirle,
Permite que Jesús suba de categoría en tu vida. Permite que suba de categoría en tu vida. Tienes que empezar a verlo diferente. Pero para verlo diferente, tienes que acercarte a Él. Tienes que acercarte a Él. ¿Aló? Tienes que acercarte a Él. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a terminar con oración. Aleluya. Hay gente que llega al Señor y son como inseguros. Ay, ¿será que sí? Déjeme, yo quiero tiempo. Ay, yo no sé si quiera seguir o no quiera seguir. Deme tiempo. Gente insegura. Y yo de verdad, yo digo que esa gente son peores que este ciego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno venir al Señor, la única oportunidad que usted tiene para no ir al infierno, y usted está inseguro, usted está incierto con el Señor, cuando debería entregarlo todo, entregar toda su vida a Él. No hay otro medio por el cual puedas ir al cielo, no lo hay. Hay gente que toma cualquier tipo de decisión y se mete de lleno. Váyale bien o váyale mal, pero con Cristo somos inciertos. ¿Aló? ¿Cuándo hay forma de perder con el Señor? A ver, ¿cuál es la forma de perder con Él? No la hay. Con Él todo está garantizado de que en Él todo es bendición. Está garantizado. ¿Por qué están tan inciertos? Ríndase por completo a Él. Rinda su vida por completo a Él. No hay más, no hay otro camino mejor. No hay para dónde más coger. Pedro dijo, ¿a dónde más iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Levante sus manos y vamos a orar en esta hora. Y yo quiero que si usted esta palabra le habló, hable con el Señor y le diga, Señor, si yo soy uno que no te he valorado, perdóname. Si yo soy uno que te tengo en poco, perdóname. Si yo soy uno como este ciego, que después de recibir sanidad, le preguntaron ¿dónde está Jesús? Y no sabía. Si Jesús no está en tu corazón después de lo que Él ha hecho por ti, es momento de tu reconciliarte con Él y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque me ha faltado más entrega. Perdóname porque me ha faltado más compromiso. Perdóname. Perdóname, Señor, porque no he valorado lo que tú has hecho por mí. No he valorado lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Perdóname. Porque solo con eso mi vida debería estar entregada totalmente a ti. Aunque no vea otras cosas materiales, solo con el sacrificio de la cruz me basta y me sobra. Habla con Dios allí, si tienes que pedirle perdón, pídele perdón, pero toma una decisión en este día de seguirle a Él con todo tu ser.